El polvo de aquella gran conmoción en las vidas de Hugo Tavares y su nueva familia, de hecho, se había asentado en los años siguientes. La rutina de volar entre Río de Janeiro y Lisboa se volvió tan natural como respirar para Rafael y Davi, quienes entraban en la adolescencia con la facilidad de quien conocía el mundo desde dos perspectivas culturales ricas y complementarias. Hugo, aquel hombre que antaño había sido la imagen de la fría ambición y la soledad ejecutiva, seguía sorprendiendo a quienes lo conocían de antes. La paternidad no solo lo había transformado, sino que lo había redefinido hasta la médula. Había aprendido el lenguaje de los silencios preocupados de un hijo adolescente, la alegría contenida de un pequeño logro académico y, sobre todo, el inconmensurable valor del tiempo compartido. Marina, por su parte, prosperaba profesionalmente en Portugal, pero su corazón y sus pensamientos siempre estaban conectados con sus hijos y con esa improbable y exitosa relación que había construido con Hugo. La vida parecía haber encontrado un equilibrio extraordinario, una armonía ganada con esfuerzo que ahora sonaba como una melodía suave y constante. Sin embargo, como la vida se compone de estaciones y ni siquiera la calma más serena dura para siempre, pequeñas nubes comenzaron a formarse en el horizonte de la familia Tavares, casi imperceptibles al principio. Davi, el menor, siempre el más extrovertido y físicamente el más vulnerable debido a su cardiopatía congénita, estaba entrando en un estirón típico de la pubertad. Y con este crecimiento, algunas de las viejas preocupaciones de Marina y Hugo, que habían permanecido latentes bajo capas de pruebas positivas y una rutina médica bien controlada, comenzaron a despertar. Eran cosas sutiles. Un cansancio ligeramente más pronunciado después de jugar al fútbol con amigos, una palidez que tardaba un poco más en desaparecer después de un esfuerzo. Nada alarmante, decían los médicos durante los controles. De rutina, solo cosas relacionadas con la edad y el desarrollo. Pero para los padres que ya vivían con el miedo constante, cualquier pequeño cambio era suficiente para disparar una alarma silenciosa en su pecho, una aprensión que intentaban no mostrar para no preocupar al niño, pero que intercambiaban en miradas y conversaciones susurradas cuando creían que nadie escuchaba. Esa aprensión sutil, pero persistente, empezó a cambiar la dinámica interna de Hugo y Marina. Aunque intentaban mantener una fachada de normalidad para los chicos, especialmente para Davi, quien era un chico inteligente y perspicaz, la comunicación entre los dos adultos sobre el tema se intensificó. Las videollamadas nocturnas, antes llenas de trivialidades cotidianas y planes para las próximas vacaciones, ahora se desviaban con frecuencia hacia conversaciones detalladas sobre el último informe médico de Davi, sobre la investigación que Hugo había realizado sobre cardiopatías congénitas en la adolescencia o sobre la opinión de un nuevo especialista que Marina había consultado en Lisboa. Se convirtieron en detectives de la salud de su hijo, anotando mentalmente cada respiración profunda, cada queja de cansancio, cada momento en que parecía menos dispuesto. Juntos, decidieron proceder con pruebas más específicas y programaron una cita con un reconocido cardiólogo pediátrico en São Paulo, aprovechando una de las visitas de Marina a Brasil. Fue una carga pesada llevar ese conocimiento y esa preocupación constante, tratar de equilibrar el cuidado extremo con la necesidad de permitir que David viviera su adolescencia lo más normal y plenamente posible, sin convertirlo en un paciente a tiempo completo ante sus propios ojos. El punto de inflexión, el momento en que la preocupación oculta empezó a perfilarse con mayor claridad, ocurrió una tarde de sábado aparentemente normal en Río. Davi,
quien siempre había sido un apasionado del fútbol y era uno de los jugadores más hábiles del equipo del colegio, jugaba con sus amigos en el condominio. Hugo observaba desde el balcón, como siempre, con una mezcla de orgullo y su habitual discreta vigilancia. En un momento dado, tras una carrera más intensa para alcanzar el balón, Davi se detuvo de repente. Apoyó las manos en las rodillas y su respiración se volvió visiblemente dificultosa, con el rostro pálido como el papel, incluso bajo el sol de la tarde. Uno de sus amigos le preguntó si estaba bien, y Davi, con un rápido asentimiento y una sonrisa forzada, dijo que sí, que solo estaba cansado, e intentó volver al partido, pero su energía no era la misma. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que veía a su hijo cansado, pero había algo diferente en esa escena, una fragilidad que no había visto en años. Más tarde, en casa, Davi intentó restarle importancia a lo sucedido, diciendo que solo había sido el calor, pero Hugo vio un rastro de miedo en los ojos de su hijo, el mismo miedo que ahora se instalaba firmemente en su propio corazón y en el de Marina, cuando le contó el episodio con detalle esa noche. El viaje a Sao Paulo para la cita con el cardiólogo pediátrico estuvo cargado de tensión, que Hugo y Marina se esforzaron por disimular, sobre todo delante de Davi. Intentaron mantener una imagen de normalidad, de una simple revisión rutinaria, pero la presión de la expectativa era casi palpable entre ellos. El consultorio, moderno e impecable, le pareció a Hugo un santuario de 1900, esperanza y al mismo tiempo un lugar de posibles sentencias. Mientras Davi se sometía a una serie de pruebas, algunas familiares, otras nuevas y más complejas, Hugo y Marina esperaban en la sala de espera, intercambiando pocas palabras, pero comunicándose intensamente con miradas y pequeños gestos de apoyo mutuo. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando finalmente los llamaron para hablar con el especialista, con los resultados en la mano, sus corazones latían con fuerza. El médico, un hombre experimentado con una calma que contrastaba con su ansiedad, explicó la situación con claridad. La condición congénita de Davi, aunque bien controlada a lo largo de los años, se estaba viendo afectada por el rápido desarrollo de la adolescencia. Su corazón necesitaba trabajar más para seguir el ritmo de su cuerpo en crecimiento, y algunos parámetros indicaban que sería necesario un seguimiento aún más riguroso y posiblemente un nuevo enfoque terapéutico para asegurar su calidad de vida y evitar complicaciones futuras. Salir de la consulta con un diagnóstico más claro, aunque preocupante, fue una mezcla de alivio y aprensión para Hugo y Marina. Alivio por finalmente tener un rumbo, por saber a qué se enfrentaban, aprensión por las incertidumbres del futuro y los desafíos que les aguardaban. Sin embargo, la conversación más difícil estaba por llegar. Hablar con Davi. Ya no era un niño pequeño que lo aceptaba todo pasivamente. Era un adolescente inteligente que percibía la gravedad de la situación por las miradas de sus padres y la seriedad de las pruebas. Esa noche, en la habitación del hotel, los tres se sentaron y Hugo, con la ayuda de Marina, le explicó a su hijo, con palabras cuidadosamente elegidas, la realidad de su condición y la necesidad de nuevos cuidados. Davi lo escuchó todo en silencio, con la mirada fija en un punto al azar de la habitación, absorbiendo cada palabra. No hubo lágrimas inmediatas, ni preguntas desesperadas, sino una seriedad que impresionó a sus padres. Fue como si en ese momento procesara no solo información médica, sino el peso de la responsabilidad sobre su propio cuerpo, una madurez que se forjaba en la urgencia de la situación. Rafael, quien se había quedado en Río, fue informado por videollamada, y su silenciosa preocupación por su hermano menor fue una capa más de emoción en ese día denso.
El regreso a casa, ya fuera a Río con Hugo o más tarde a Lisboa con Marina, estuvo marcado por una delicada adaptación a la nueva rutina de Davi. Las recomendaciones médicas eran claras y exigían una disciplina que, para un adolescente lleno de energía y con ganas de explorar el mundo, parecía una sentencia de restricciones. Los intensos partidos de fútbol con sus amigos tuvieron que ser sustituidos por actividades más moderadas. Su dieta se volvió aún más controlada y entraron en juego nuevos medicamentos con horarios estrictos. Hubo momentos de frustración explícita por parte de Davi. Se sentía diferente de sus compañeros, se sentía contenido en sus impulsos más juveniles y a veces una tristeza velada se apoderaba de su mirada cuando tenía que decir no a una invitación a una aventura más arriesgada o cuando el cansancio lo vencía antes de lo deseado. Hugo y Marina se desvivieron por ofrecerle apoyo, buscar alternativas de ocio agradables y seguras y validar los sentimientos de su hijo, demostrándole que comprendían su enfado, pero que las medidas eran por su propio bien. Era una danza constante entre la sobreprotección, motivada por el miedo, y el fomento de la autonomía, esencial para la autoestima de un niño a esa edad. En este escenario de adaptaciones y desafíos, Rafael emergió con una fuerza y madurez aún más evidentes. El hermano mayor, siempre atento y con un instinto protector innato, se convirtió en un pilar fundamental para Davi. No solo comprendía las limitaciones de su hermano, sino que buscaba activamente maneras de incluirlo, de adaptar juegos y programas para que Davi no se sintiera excluido ni menospreciado. Si sus amigos lo invitaban a un partido de baloncesto más intenso, Rafael era el primero en sugerir una alternativa más relajada o en convencer al grupo de que se relajaran cuando Davi estuviera presente. También se convirtió en un confidente silencioso para su hermano, alguien con quien Davi podía desahogar sus frustraciones sin sentirse juzgado ni mimado. Hugo observaba esta dinámica entre sus hijos con pesar. Sintió un inmenso orgullo por la sensibilidad y lealtad de Rafael, pero al mismo tiempo sintió una punzada de tristeza al ver la carga que, en cierto modo, ambos niños soportaban, cada uno a su manera, debido a la condición que la vida les había impuesto. Era una prueba más de la resiliencia de esa familia, forjada en los lazos del amor y la complicidad. Los meses siguientes estuvieron repletos de un seguimiento médico incesante. Consultas, pruebas, ajustes de medicación y la monitorización constante del bienestar de Davi se convirtieron en la norma. A pesar de todos los esfuerzos y la disciplina del niño al seguir las recomendaciones, el equipo médico comenzó a señalar con creciente cautela que las respuestas al tratamiento conservador podrían no ser suficientes para garantizar la estabilidad de su condición a largo plazo, sobre todo considerando que aún le quedaban fases de crecimiento por delante. La pubertad, con sus intensos cambios, seguía siendo un factor de estrés para el corazón de Davi. Fue durante una consulta de reevaluación, tras una nueva serie de pruebas más exhaustivas, que el cardiólogo jefe, con la delicadeza que la situación requería, planteó la posibilidad de una intervención médica más significativa. No se trataba de una emergencia, recalcó, sino de una consideración para el futuro cercano. Una intervención quirúrgica correctiva que, si bien conlleva riesgos como cualquier cirugía cardíaca, podría ofrecer a Davi una mejora sustancial en su calidad de vida y una mayor seguridad para afrontar la vida adulta sin tantas limitaciones. La noticia, aunque presentada como una posibilidad a considerar, cayó como una pesada sombra sobre Hugo y Marina. La sola visión de la palabra cirugía, asociada al nombre de Davi, fue suficiente para reabrir el miedo y la angustia que Hugo y Marina
creían tener bajo control. De repente, todas las demás preocupaciones de la vida, el trabajo, las finanzas, la logística de vivir entre dos continentes, se volvieron insignificantes ante la magnitud de esa perspectiva. La idea de someter a su hijo a un procedimiento tan invasivo era aterradora. Las noches volvieron a ser largas, llenas de pensamientos oscuros y la búsqueda incesante de información, de segundas y terceras opiniones médicas. Davi, al ser informado de esta nueva posibilidad, demostró una madurez que no dejaba de sorprender. Hizo preguntas directas, quiso comprender los riesgos y beneficios, y aunque el miedo era visible en sus ojos adolescentes, también había determinación para afrontar lo que fuera necesario. Rafael, siempre fiel hermano, se sumergió en la investigación con sus padres, buscando historias de éxito, relatos de otros jóvenes que se hubieran sometido a procedimientos similares. La familia Tavares, una vez más, se encontró unida frente a una adversidad que pondría a prueba todos sus límites emocionales y su capacidad de tomar decisiones bajo una inmensa presión. El período posterior a la sugerencia de la cirugía fue uno de los más angustiosos para Hugo y Marina. Se sumergieron de lleno en todo lo relacionado con la condición de Davi y el procedimiento propuesto. Consultaron con especialistas no solo en Brasil y Portugal, sino también a través de conferencias en línea con médicos de Estados Unidos y Europa, buscando consenso, una luz que los guiara hacia la mejor decisión. Cada nueva opinión traía consigo una avalancha de información técnica, estadísticas de éxito, listas de posibles complicaciones e, invariablemente, la difícil comprensión de que no había una solución fácil ni exenta de riesgos. Hugo, con su mente analítica de empresario, creó hojas de cálculo comparativas, mientras que Marina, más intuitiva, se centró en los aspectos emocionales y la calidad de la atención humana ofrecida por cada equipo médico. Davi participó activamente en algunas de estas conversaciones, especialmente con los médicos, quienes se mostraron más abiertos a dialogar con un paciente adolescente. Leyó, investigó por su cuenta en Internet, lo que a veces causó más ansiedad en los padres, y expresó sus miedos y esperanzas con sorprendente claridad. Hugo y Marina sabían que la decisión final tenía que ser un consenso familiar, y que el bienestar y los deseos de Davi tenían un peso importante en la balanza. Tras semanas de angustia, investigación e innumerables conversaciones que se prolongaron hasta altas horas de la noche, tomaron la decisión. Optarían por la cirugía. Los beneficios a largo plazo, la promesa de una vida con menos restricciones y mayor seguridad para Davi eran más evidentes que sus temores inmediatos. Eligieron un equipo médico en Boston, Estados Unidos, reconocido internacionalmente por su experiencia en el tipo específico de procedimiento que Davi necesitaba. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa, los preparativos. Era necesario organizar visas, vuelos, alojamiento para lo que podría ser un largo periodo, además de toda la logística para conciliar la vida profesional de Hugo y Marina con la necesidad de estar al lado de su hijo. Decidieron que ambos acompañarían a Davi, mientras que Rafael, que tendría 17 años y sería más independiente, se quedaría en Río al cuidado de una tía de confianza de Marina, pero con Hugo manteniendo un contacto diario e intenso. El corazón de Davi y el de toda la familia se llenó de una mezcla de aprensión y esperanza. La cuenta regresiva para el día de la cirugía había comenzado, y cada momento juntos parecía aún más precioso y lleno de significado. El viaje a Boston fue diferente a cualquier otro que hubieran hecho. No había la emoción de unas vacaciones ni la curiosidad de los descubrimientos turísticos. Cada kilómetro recorrido parecía aumentar la carga de ansiedad y expectativa que Hugo, Marina y Davi cargaban.
se instalaron en un pequeño apartamento alquilado cerca del hospital, un espacio que rápidamente se convirtió en un refugio para oraciones silenciosas y conversaciones susurradas, llenas de esperanza y miedo. Los días previos a la cirugía fueron una sucesión de citas preoperatorias, exámenes finales y largas conversaciones con el equipo médico, quienes, con profesionalismo y empatía, intentaron tranquilizar a la familia, explicándoles cada detalle del procedimiento. Hugo y Marina se turnaban para no dejar solo a Davi, intentando crear momentos de tranquilidad, viendo películas, charlando, pero la tensión era una constante en el ambiente. Davi, a su vez, oscilaba entre una valentía admirable, haciendo bromas e intentando tranquilizar a sus padres, y momentos de introspección, donde el miedo se grababa en su mirada adolescente, ahora más seria que nunca. Fue en esos momentos que el fuerte abrazo de Hugo o el cariño acariciador de Marina se convirtieron en el refugio más vital. Finalmente llegó la mañana de la cirugía, fría y gris, como si el clima de Boston reflejara el estado de ánimo de la familia. El viaje al hospital se realizó en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por las instrucciones rutinarias de las enfermeras al llegar a la planta de hospitalización. Vestir a Davi con esas batas de hospital impersonales y estériles fue uno de los momentos más difíciles para Hugo, un recordatorio palpable de la vulnerabilidad de su hijo. Marina, con lágrimas en los ojos pero voz firme, le decía una y otra vez cuánto lo amaba y lo fuerte que era. Mientras acompañaban a Davi en la camilla hasta la entrada del centro quirúrgico, las palabras parecieron desvanecerse. Solo quedaron sus miradas llenas de una intensidad que trascendía cualquier expresión verbal. Un último «te amo, hijo mío», de Hugo, un beso en la frente de Marina, y las puertas se cerraron, dejando a Davi en manos de los cirujanos y dejando atrás a dos padres inmersos en un océano de angustia. La sala de espera, en los minutos y horas que siguieron, se convirtió en un limbo de agonía, donde cada tic-tac del reloj resonaba como un martillazo en el pecho. Las horas en la sala de espera del hospital de Boston transcurrían con una lentitud cruel. Cada minuto pesaba una tonelada sobre los hombros de Hugo y Marina. El café imbebible de la máquina expendedora, los pasillos fríos y el zumbido distante de otras vidas que también enfrentaban sus propios dramas hospitalarios constituían el telón de fondo de esa agonía. Para Hugo, era una impotencia que no había sentido desde el día en que descubrió la existencia de sus hijos. Él, el hombre acostumbrado a controlar las situaciones y dictar los resultados, era ahora un mero espectador del destino, dependiendo por completo de la habilidad de los demás y de la fuerza de ese pequeño cuerpo que se debatía en el quirófano. Marina, más conmocionada por fuera, se aferraba a un rosario y a los dulces recuerdos de la infancia de Davi, alternando entre oraciones silenciosas y lágrimas contenidas. Llamaban a Rafael a cada hora, y el niño, incluso en la lejanía de Río, intentaba dar fuerzas a sus padres, aunque su voz se entrecortaba por la preocupación por su hermano. Cada vez que se abría una puerta o pasaba apresuradamente un médico, los corazones de Hugo y Marina daban un vuelco, con la esperanza y el temor de que fuera alguna noticia. Tras lo que pareció una eternidad, pero que el reloj marcaba poco más de 6 horas, uno de los cirujanos del equipo, aún con el gorro y la mascarilla parcialmente bajados, caminó hacia ellos. Hugo y Marina se levantaron sobresaltados, rígidos por la tensión, con la mirada fija en el médico, buscando cualquier señal, cualquier pista en su expresión, incluso antes de que abriera la boca. El cirujano, un hombre de mediana edad con aire cansado pero sereno, los miró a ambos y les dedicó una leve sonrisa, casi imperceptible, pero que para aquellos padres desesperados fue como el primer rayo de sol tras una tormenta interminable.
La cirugía salió bien, comenzó, y el alivio que inundó a Hugo y Marina fue tan abrumador que a Marina le flaquearon las piernas, y Hugo tuvo que sostenerla, sintiendo cómo sus propias lágrimas finalmente atravesaban la barrera de contención. El médico continuó explicando que la intervención había sido compleja, pero que habían logrado realizar todas las correcciones previstas y que David estaba estable y sería trasladado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde permanecería en estrecha observación. No era el final del viaje, lo sabían, pero la primera y más temida batalla parecía haber sido ganada. La espera para ver finalmente a Davi en la UCI pediátrica se hizo casi tan larga como la propia cirugía. Cuando la enfermera a cargo los condujo a la cama, Hugo y Marina sintieron un nudo en la garganta. Ver a su hijo allí, tan pálido y frágil entre tantos tubos, monitores y el pitido constante de las máquinas, fue un shock a pesar de toda su preparación mental. Era su hijo, su Davi, siempre tan hablador y lleno de vida, ahora en un sueño profundo inducido por la anestesia, con el pecho cubierto de vendajes. Pero estaba allí, vivo, y su corazón, ahora reparado, latía a un ritmo que, aunque monitoreado de cerca, traía un soplo de esperanza indescriptible. Marina se acercó lentamente, acarició el cabello de su hijo con infinita delicadeza y susurró palabras de amor y aliento, mientras Hugo, a su lado, sostenía la pequeña mano de Davi, sintiendo el calor de la vida y luchando por contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Las enfermeras, con una mezcla de profesionalismo y cariño, explicaban cada detalle de la atención, y su presencia tranquila era un consuelo en ese ambiente tenso y delicado. Los días que siguieron en la UCI fueron una montaña rusa de pequeñas victorias y ansiedades contenidas. Hugo y Marina establecieron una rotación para que Davi nunca estuviera solo, turnándose a su lado, apenas durmiendo, apenas comiendo, alimentados solo por la esperanza y el café fuerte del hospital. Cada pequeña señal de progreso se celebraba como un gol en una final de campeonato. El primer parpadeo, consciente, un ligero apretón de manos de su padre, la reducción gradual de la sedación. La extubación, cuando Davi finalmente pudo respirar sin la ayuda de las máquinas, fue un momento de alivio indescriptible, y entonces la primera palabra, un susurro de «mamá», con voz débil, pero que para Marina sonó como una sinfonía más hermosa. Hugo, al oír a su hijo llamarlo papá, con una leve sonrisa en sus pálidos labios, sintió que su pecho se llenaba de una gratitud tan profunda que apenas podía expresarla. La noticia llegó a Rafael en Río, quien se emocionaba con cada avance y sufría cada pequeño incidente, ansioso por ver a su hermano, aunque fuera por videollamada. Poco a poco, muy poco a poco, Davi emprendió su regreso. Tras una semana que pareció una eternidad en la unidad de cuidados intensivos, Davi finalmente recibió el alta a una habitación normal del hospital. Este traslado fue un hito celebrado en silencio por Hugo y Marina, una clara señal de que lo peor de la crisis inmediata había pasado y de que la recuperación, aunque larga y llena de cuidados, seguía un curso positivo. En la habitación, con un poco más de privacidad y un ambiente menos opresivo que el de la UCI, Davi comenzó a interactuar más, a preguntar sobre lo sucedido, a expresar sus deseos y también sus dolores y molestias. La fisioterapia respiratoria y motora comenzó gradualmente, y cada pequeño movimiento, cada ejercicio completado, era una batalla ganada. Había días en los que estaba con más energía, en los que el buen humor característico de Davi aparecía a la luz, bromeando con las enfermeras o planeando qué haría al volver a casa. Pero también había días más difíciles, en los que el dolor era más intenso, la fatiga lo vencía rápidamente y la frustración de no poder hacer las cosas sencillas que solía hacer lo volvía irritable o introspectivo.
Hugo y Marina se turnaron para cuidar, aprendiendo a ser enfermeros, psicólogos y sobre todo padres presentes y pacientes, animando cada paso, por pequeño que fuera. Tan pronto como Davi se instaló en su habitación y los médicos le dieron un pronóstico más estable, Hugo y Marina acordaron que era hora de que Rafael viniera a Boston. Los hermanos se extrañaban muchísimo y la presencia de Rafael, sabían sus padres, sería un alivio no solo para Davi, sino para todos. La llegada de su hermano mayor fue un acontecimiento emotivo. Rafael entró en la habitación del hospital con una mezcla de cautela y ansiedad, y al ver a Davi, aún pálido y más delgado, pero con una sonrisa en los labios, no pudo contener la emoción. El abrazo entre ambos fue largo y lleno de profundo significado, una silenciosa demostración del vínculo inquebrantable que los unía. La presencia de Rafael trajo un soplo de aire fresco al ambiente hospitalario. Les contó noticias de Río, de sus amigos, de la escuela, distrayendo a Davi del dolor y el aburrimiento de su hospitalización. También trajo un poco de normalidad a la vida exterior, una promesa de que Davi pronto volvería a la rutina. Para Hugo y Marina, ver a sus dos hijos juntos nuevamente, apoyándose mutuamente, fue un alivio y una renovada fuente de fuerza para afrontar las siguientes etapas de la recuperación. Con Rafael cerca, los días de Davi en el hospital adquirieron un nuevo matiz, una ligereza que ni Hugo ni Marina, por mucho que lo intentaran, podían replicar con la misma naturalidad. Había una complicidad entre los hermanos, un lenguaje propio hecho de bromas privadas, bromas cariñosas y una comprensión mutua que prescindía de las palabras. Rafael ayudaba a Davi con las pequeñas cosas que la recuperación aún le dificultaba. Alcanzar un objeto, ajustar las almohadas o simplemente pasar el rato con un videojuego adaptado a las condiciones de su hermano. Tenía el don de hacer reír a Davi incluso en los momentos más incómodos, y su presencia constante le recordaba que una vida normal, llena de planes y sueños adolescentes, lo esperaba fuera de los muros del hospital. Hugo y Marina observaron, conmovidos, la fuerza de ese vínculo fraternal. La llegada de Rafael también les permitió respirar un poco, disfrutar de un breve paseo por la ciudad o de una cena más tranquila, sabiendo que Davi estaba en excelente compañía, apoyado por el amor incondicional de su hermano. Finalmente, tras semanas de hospitalización que parecieron meses y con Davi mostrando una mejora progresiva y alentadora, los médicos anunciaron su tan esperado alta. Aún no era su alta para regresar a casa, a Brasil o Portugal, sino a su apartamento alquilado en Boston, donde continuaría su tratamiento ambulatorio y rehabilitación intensiva. Salir del hospital fue un momento de inmensa alegría y también de cierta aprensión. Dejaban atrás la seguridad de la supervisión médica constante para asumir la plena responsabilidad del cuidado de Davi en un entorno doméstico, aunque fuera temporalmente y en una ciudad extranjera. La rutina en el apartamento se reorganizó según sus necesidades. Horarios estrictos para la medicación, sesiones de fisioterapia a domicilio, una dieta cuidadosamente equilibrada y, sobre todo, mucha paciencia y ánimo. Davi cada día recuperaba un poco más de su independencia, caminaba con más firmeza, sentía menos dolor y la esperanza en sus ojos se intensificaba. La familia Tavares, unida y resiliente, afrontó esta nueva etapa con la determinación de quienes ya habían superado muchos obstáculos y sabían que lo peor ya había pasado. La vida en 1970, el apartamento alquilado de Boston pronto encontró su propio ritmo, una cadencia marcada por las sesiones de fisioterapia de Davi, los horarios de medicación y las visitas regulares al hospital para su control. Poco a poco, Davi fue recuperando el territorio de su propio cuerpo. Empezó con paseos cortos dentro del apartamento. Luego,
por los pasillos del edificio y, finalmente, paseos cortos por el parque cercano, siempre acompañado de Hugo, Marina o Rafael. Cada paso extra, cada ejercicio, completado con menos dificultad, era una victoria celebrada por todos. Durante los descansos, intentaban crear un ambiente de normalidad. Rafael, quien se había revelado como un cocinero sorprendentemente hábil para su edad, se encargaba de algunas comidas, aportando un toque de sabor casero a su rutina. Veían películas juntos, jugaban a juegos de mesa y en las noches más frescas, Hugo contaba historias, no las que había inventado en el pasado, sino historias sobre su propia vida, sus errores y las lecciones aprendidas, creando un nuevo vínculo de complicidad con sus hijos adolescentes. Extrañaban mucho su hogar, sus amigos y su rutina en Brasil y Portugal, pero su unidad y su enfoque en la recuperación de Davi hicieron que esos días en una tierra extranjera fueran un testimonio de la fortaleza de esa familia. Las semanas transcurrieron y con ellas la fuerza y el ánimo de Davi aumentaron visiblemente. Los informes médicos eran cada vez más alentadores y el equipo que lo acompañaba en Boston comenzó a hablar, al principio con timidez y luego con más confianza, sobre la posibilidad de su alta para que pudiera continuar la fase final de su recuperación en casa, más cerca de su entorno y de su completa red de apoyo. La noticia fue recibida con una explosión de alegría contenida, ya que aún quedaban protocolos por seguir y una serie de recomendaciones para el viaje y los cuidados posteriores. Hugo y Marina comenzaron entonces los preparativos para el regreso, que primero sería a Río de Janeiro, donde Davi sería monitoreado por su equipo médico local, ahora en colaboración con los especialistas de Boston. Despedirse de los médicos y enfermeras que tanto los habían ayudado fue un momento de gran emoción y gratitud. Esos profesionales no solo habían sido competentes, sino también humanos, acogedores y se habían convertido en parte de la historia familiar de superación. Dejar Boston significó dejar atrás un capítulo difícil, pero también un período de inmenso aprendizaje y fortalecimiento de los lazos que los unían. Llegar a Río de Janeiro fue un torbellino de emociones. Volver a ver la ciudad, el familiar aroma del mar, el calor tropical, todo esto trajo un consuelo indescriptible a Hugo, Marina y los niños, especialmente a Davi. Aunque aún se recuperaba, con la necesidad de cuidados continuos y un ritmo más pausado, estar en casa, en su habitación, rodeado de sus cosas, tuvo un efecto terapéutico inmediato. Sus abuelos maternos y algunos de los amigos más cercanos de la familia le prepararon una bienvenida cálida pero discreta, conscientes de la fragilidad del momento. Marina decidió quedarse en Río unas semanas más, posponiendo su regreso a Lisboa, para ayudar a Davi a recuperarse completamente y para que juntos pudieran definir la nueva rutina de atención con el equipo médico brasileño. Para Hugo, volver a tener a la familia reunida bajo el mismo techo, aunque fuera temporalmente y en circunstancias que aún requerían atención, fue una bendición. Reanudó el cuidado de Davi con total dedicación, ahora en casa, un entorno que, aunque más acogedor, también planteó nuevos desafíos logísticos para la fisioterapia y el seguimiento. Poco a poco, con la cautela que exigía el momento, Davi empezó a recuperar fragmentos de su antigua vida. Las primeras visitas de sus amigos más cercanos, al principio breves y llenas de curiosidad y cariño, fueron un bálsamo para su alma adolescente, reconectando con el mundo que tanto había extrañado. Con la ayuda de tutores privados, empezó a ponerse al día con sus estudios, descubriendo un nuevo enfoque y quizás una nueva apreciación por el aprendizaje, ahora que la vida le había demostrado lo valioso que era cada día. Por supuesto, seguía teniendo limitaciones físicas.
Jugar al fútbol con la misma intensidad que antes era impensable, al menos por un tiempo, pero empezó a interesarse por otras actividades, como el ajedrez y el dibujo, animado por Rafael y sus padres. Había una madurez recién descubierta en él, la profundidad en la mirada de quien había enfrentado su propia finitud y había salido de ella más fuerte, más consciente. Hugo y Rafael eran sus mayores apoyos, celebrando cada pequeño logro, desde una buena noche de sueño sin dolor hasta la finalización de un complejo proyecto escolar. La familia Tavares aprendió, una vez más, a reinventarse y encontrar la belleza en el camino, por más arduo que fuera. Las semanas con Marina en Río pasaron volando, entre cuidar de David, hablar con los médicos y reorganizar la rutina familiar, con su hijo menor visiblemente más fuerte, más independiente y con un plan de seguimiento bien establecido con el equipo médico brasileño. Llegó el momento de que Marina regresara a Lisboa, a sus compromisos profesionales y a su vida allí. Esta vez, la despedida fue diferente a las anteriores, especialmente a la tensa partida a Boston. Estaba, por supuesto, la nostalgia anticipada, el pesar de estar separada de nuevo de sus hijos, pero también una mayor serenidad, la confianza de que Davi estaba en excelentes manos con Hugo y Rafael y de que lo peor ya había pasado. Besó a sus hijos un buen rato, intercambió una mirada de mutua gratitud y complicidad con Hugo, y se fue con la promesa de videollamadas diarias y un reencuentro pronto, quizás para las vacaciones de fin de curso, ya planeando el regreso de los niños a Portugal. Hugo, ahora solo con los dos chicos, sentía el peso de la responsabilidad, pero también una inmensa alegría por tener a Davi en casa, recuperándose bien, y por contar con la inestimable compañía de Rafael, que se había convertido en una auténtica mano derecha. Con el paso de los meses, la recuperación de Davi seguía asombrando a todos. El adolescente, sometido a una compleja cirugía cardíaca, resurgió con una vitalidad y madurez que superaban su corta edad. Sus limitaciones físicas disminuían gradualmente, y aunque el fútbol de alto rendimiento aún era un sueño lejano, descubrió nuevas pasiones, la fotografía, que le permitió observar el mundo con una mirada más atenta y poética, la música, aprendiendo a tocar la guitarra con una dedicación impresionante. Pero la mayor transformación se había producido en él. Davi había desarrollado una empatía excepcional, un profundo aprecio por las pequeñas cosas de la vida y un genuino deseo de marcar la diferencia. Empezó a interesarse por las historias de superación de obstáculos, a investigar el trabajo de médicos y enfermeras e incluso a hablar, aunque tímidamente, de la posibilidad de algún día de dedicarse a la salud, para poder ayudar a los demás como él había sido ayudado. Su experiencia, en lugar de amargarle, pareció haber abierto una nueva ventana a su alma, revelando a un joven más consciente y agradecido, con una perspectiva increíblemente positiva ante los desafíos que la vida aún podía presentarle. Mientras Davi se redescubría y se fortalecía, Rafael, su hermano mayor, siempre presente, también navegaba por las aguas turbulentas de su adolescencia tardía. La experiencia de la cirugía de Davi, la unidad familiar y la superación de sus miedos habían dejado una huella profunda y positiva en su carácter. Se había convertido en un joven aún más responsable y reflexivo, con un admirable sentido de la lealtad. Había llegado el momento de pensar seriamente en su futuro académico y profesional. Rafael siempre había demostrado un talento especial para la lógica y la tecnología, y su sueño era estudiar ingeniería de software en una universidad de primer nivel. Hugo y Marina, orgullosos de la determinación de su hijo, le ofrecieron todo el apoyo necesario, desde investigar las mejores instituciones hasta animarlo a estudiar con ahínco
para el examen de admisión. Verlo tan centrado y, a la vez, tan consciente de su papel en la familia, como hermano y como hijo, llenó el corazón de Hugo de serena admiración. Era la prueba de que, incluso en medio de las tormentas, era posible cultivar sueños y construir futuros prometedores. Hugo, a su vez, vio crecer a sus dos hijos con una mezcla de nostalgia y profunda gratitud. Miró a Rafael, a punto de emprender el vuelo hacia la edad adulta, y vio no solo a un joven inteligente y prometedor, sino a un ser humano de integridad y fortaleza, de carácter ejemplares. Miró a David, reconstruyendo su vida con una resiliencia y una alegría contagiosas, y vio un milagro diario, una lección constante sobre el valor de la vida y la capacidad de superación. Ser padre de esos dos chicos fue, para Hugo, la mayor y más significativa de todas sus aventuras. Aprendió el arte de la escucha atenta, del consejo reflexivo, del silencio acogedor y del ánimo alentador. Descubrió que criar adolescentes era un aprendizaje constante, lleno de matices y desafíos diferentes a los de la infancia, pero igualmente gratificante. Ese vínculo que había comenzado con conmoción y una culpa abrumadora, se había convertido en una conexión sólida, tejida con hilos de complicidad, respeto mutuo y un amor que solo se fortaleció con el tiempo y con las pruebas que superaron juntos. El tiempo, maestro en curar heridas y asentar el polvo, siguió su curso y con él la vida de la familia Tavares comenzó a adquirir una nueva y merecida tranquilidad. David, 1 año y medio después de la cirugía y del riguroso seguimiento médico, recibió la noticia que todos esperaban con ansias. Su corazón estaba fuerte, respondiendo increíblemente bien al procedimiento, y podía llevar una vida prácticamente normal, con las precauciones necesarias, por supuesto, pero libre de esas limitaciones más severas que tanta angustia le habían causado. Los médicos usaron términos como recuperación ejemplar, y para Hugo, Marina y Rafael, esas palabras sonaron como una dulce melodía. Casi simultáneamente con esta excelente noticia, Rafael recibió la carta de admisión de la Universidad de Ingeniería que tanto anhelaba, una de las más prestigiosas del país. Fueron dos inmensas victorias, dos motivos de orgullo y gratitud que inundaron los corazones de la familia, demostrando que, tras las tormentas más intensas, el sol siempre vuelve a brillar con renovada fuerza. Fue como si la vida les hubiera dado un abrazo, reconociendo toda la lucha y resiliencia que habían demostrado. La celebración de estos logros fue íntima, pero profundamente significativa. Decidieron viajar juntos, los cuatro, a un lugar de exuberante naturaleza que David siempre había soñado con visitar, algo que antes parecía impensable debido a su condición. Marina vino desde Lisboa especialmente para la ocasión, y esos días, entre paisajes deslumbrantes, paseos ligeros y muchas conversaciones alrededor de una fogata improvisada, fueron un bálsamo para el alma de todos. No hubo regalos caros ni ostentación, solo la alegría genuina de la compañía mutua, la complicidad en sus miradas y la certeza de haber superado juntos uno de los mayores desafíos de sus vidas. Durante una cena especial, en una noche estrellada, brindaron no solo por las victorias de David y Rafael, sino por la fuerza de su familia, el amor que los unía y la segunda oportunidad que la vida, de forma tortuosa pero generosa, le había dado a Hugo para ser el padre que nunca supo que podría ser. Fueron lágrimas de felicidad, de alivio y sobre todo de inmenso agradecimiento por simplemente estar ahí, juntos y fortalecidos. Tras el viaje de celebración, la vida de la familia Tavares entró en una nueva etapa, marcada por la serenidad y la realización de los sueños de sus hijos. Rafael,
Con el apoyo entusiasta de sus padres, se mudó a otra ciudad para estudiar ingeniería en la universidad que siempre había soñado. Las despedidas fueron emotivas, pero llenas de orgullo y la certeza de estar listo para esta nueva aventura. Davi, en cambio, prosperó. Con la salud recuperada y una renovada pasión por la fotografía y la música, se convirtió en un adolescente aún más vibrante y comprometido, participando activamente en proyectos culturales de la escuela e incluso formando una pequeña banda con amigos. La rutina de Hugo y Marina como padres continuó siendo fluida y comprensiva, ahora adaptada a la realidad de un hijo en la universidad y otro adolescente explorando sus talentos. Las videollamadas eran constantes y las reuniones, cuando era posible, siempre estaban llenas de cariño y esa complicidad única que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden construir. Era una preciosa normalidad, lograda con mucho esfuerzo, y cada día se valoraba como un regalo. Hugo, en particular, encontró en esta nueva etapa una paz mental que jamás imaginó posible en sus días de ejecutivo obsesionado con el éxito material. El hombre que antes medía la vida en números y logros corporativos, ahora encontraba el verdadero valor en las pequeñas cosas. En una llamada de Rafael contándole sobre un proyecto desafiante en la universidad, en una nueva melodía que Davi estaba componiendo con la guitarra, en una cena tranquila donde Marina, durante una de sus visitas a Río o él a Lisboa, compartió sus últimas lecturas. Aprendió que ser padre era mucho más que proveer, era estar presente, escuchar, apoyar los sueños de sus hijos, incluso si estos los alejaban. Las lecciones aprendidas durante la enfermedad de Davi, la unidad familiar ante la adversidad, todo esto profundizó aún más su transformación. Se convirtió en un oyente más atento, un consejero más sabio y, sobre todo, un hombre que irradiaba una serenidad contagiosa, fruto de la certeza de haber encontrado su verdadero propósito en los lazos de amor que lo unían a su familia. La relación entre Hugo y Marina, surgida de las cenizas de un pasado doloroso y consolidada durante la dura prueba de la enfermedad de Davi, se había convertido en una amistad sólida y genuina, un ejemplo de compañerismo y respeto mutuo. El viejo resentimiento que los separaba había dado paso a una complicidad excepcional, cimentada sobre los cimientos inquebrantables del amor por sus hijos y la admiración mutua por la forma en que cada uno se había reinventado. Eran confidentes y consejeros mutuos en asuntos que iban mucho más allá de la crianza de Rafael y Davi. Compartían alegrías profesionales, inquietudes personales y la simple satisfacción de ver a sus hijos convertirse en hombres de bien. Para quienes los veían interactuar con la naturalidad y el cariño de viejos amigos, era difícil imaginar la turbulencia que marcó el inicio de esa historia. Demostraron que era posible reescribir narrativas, transformar el dolor en aprendizaje y tender puentes donde antes solo había abismos. Fueron, sin duda, los dos pilares que sustentaron la trayectoria de éxito y equilibrio de sus hijos. Los años siguieron pasando, y con ellos Rafael y Davi comenzaron a ascender, cada vez más alto y con más confianza. Rafael, tras graduarse con honores de la Facultad de Ingeniería, pronto se involucró en proyectos innovadores, destacándose como un profesional talentoso y ético, con la responsabilidad y la visión del mundo que la vida y la familia le habían enseñado. Davi, con su sensibilidad artística y su experiencia superando obstáculos, se abrió camino en la fotografía documental y la música, utilizando su arte para contar historias, inspirar y conmover a las personas. Su salud, aunque siempre bajo supervisión, se mantuvo estable, lo que le permitió vivir con plenitud y pasión. Verlos así, adultos, siguiendo su camino con integridad y felicidad, fue para Hugo y Marina la mayor de las recompensas, la certeza de que, a pesar de todos los contratiempos,
habían cumplido su misión como padres. El legado de amor, resiliencia y unidad que construyeron juntos fue la herencia más valiosa que pudieron dejar. Y así, la vida de aquella familia, antaño marcada por secretos, desavenencias y profundos temores, encontró un cauce sereno para seguir su curso. Ya no hubo grandes idas y venidas ni dramas que los desvelaran. En su lugar se instauró una paz, construida día tras día, sobre la solidez de los lazos de afecto, el respeto a la individualidad y la alegría de los logros sencillos y cotidianos. Las visitas de Rafael, ahora ingeniero con la agenda llena, eran siempre motivo de celebración. El reconocimiento del trabajo artístico de Davi llenaba a los padres de un inmenso orgullo. Las conversaciones entre Hugo y Marina a través del océano por videollamadas o en encuentros presenciales demostraban que el amor, en sus más variadas formas, puede ser la base de toda una vida. Era la belleza de la normalidad, de la continuidad, de una felicidad que no necesitaba fanfarrias, porque residía en la esencia de las relaciones que cultivaron con tanto cariño y dedicación a lo largo de los años. Para Hugo Tavares, el hombre que una vez tuvo como mayor trofeo el título de multimillonario CEO, la verdadera medida de su riqueza se revelaba en algo que ningún dinero podía comprar. Estaba en el brillo en los ojos de sus hijos al compartir sus victorias, en la confianza con la que buscaban su consejo, en el fuerte abrazo que recibía sin motivo aparente. Estaba en la amistad leal y cómplice que forjó con Marina, la mujer a la que tanto había lastimado, pero a quien la vida, en su peculiar sabiduría, había vuelto a poner en su camino para enseñarle sobre el perdón y el compañerismo. Él, que una vez se sintió en la cima del mundo, pero profundamente solo, había descubierto que la cima de la existencia no estaba en rascacielos de cristal y acero, sino en la sencillez de un hogar calentado por el amor, en la certeza de pertenecer y ser amado incondicionalmente. Su transformación había sido completa, silenciosa en sus etapas finales, pero profundamente arraigada en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada, que ahora reflejaba la paz de quien finalmente se había encontrado a sí mismo. Y así, como un río que se encuentra con el mar, la historia de la familia Tavares, con sus vericuetos, sus corrientes y sus remansos, continuó fluyendo. Ya no se hablaba de grandes dramas ni de giros vertiginosos. Las noticias que llegaban esporádicamente eran siempre de una normalidad reconfortante. Un nuevo proyecto de Rafael, una exposición de Davi, un viaje de Hugo para visitar a sus hijos o de Marina para ver a su familia en Brasil. Las estaciones de la vida siguieron su ciclo, trayendo consigo canas para Hugo y Marina, plena madurez para Rafael y Davi, y la certeza de que los lazos que los unían eran más fuertes que el tiempo y la distancia. Para quienes siguieron de cerca o incluso para quienes solo escucharon los ecos de este viaje, permaneció la imagen de un tapiz tejido con los hilos del dolor, la esperanza, el perdón y sobre todo un amor resiliente, capaz de transformar el más árido de los desiertos en el más fértil de los jardines. No hubo un gran final, ni una conclusión con gran algarabía. Sus vidas simplemente siguieron su curso, como tantas otras vidas que, en su aparente simplicidad, albergan universos de complejidad y belleza. Aprendieron lecciones, sanaron y transformaron corazones, y lo que quedó fue la esencia de lo que realmente importa: las conexiones humanas, la capacidad de amar y entregarse, y la belleza de encontrar un propósito más allá de uno mismo. Y así, como quien ve desaparecer un barco en el horizonte, dejando solo el recuerdo de su paso y la serenidad de las aguas, la historia de esta familia se desvanece en la inmensidad del tiempo, un
Testimonio silencioso de que incluso en las conspiraciones más inesperadas del destino, siempre es posible encontrar el camino de regreso al corazón.